para que ya no le sirvamos más al pecado, sino que ahora estamos muertos y estamos crucificados con Cristo. Ya no te mandas tú mismo, hermano. Ya no eres tú el que te mandas. Yo hago lo que a mí me da la gana. ¿Qué? Entonces eres como un caballo sin rienda. Hay dos clases de caballos. Está el caballo silvestre y el caballo con rienda. El caballo silvestre es aquel que anda en el potrero, hermano, que sin rienda, sin Dios, sin esperanza. Pero el que tiene su rienda sabe que hay alguien que lo gobierna. Hay alguien que lo dirige. Hay alguien que lo manda. Hay alguien que lo está con él. Entonces, cuando se trata de la cruz, todo te lleva a ti a crucificar tus propios deseos. Ay, pastor, no puedo ir a la iglesia, no quiero ir, no quiero orar, no quiero vigilar, no quiero ayunar. Claro, la carne no va a querer. Dime, ¿qué es lo que quiere la carne? La carne solamente pide malos deseos. ¿Acaso pide buenas cosas la carne? ¿Cuándo has visto tú que la carne se quiere sujetar al espíritu? Si ese es el mismo problema que hubo con Adán y Eva. Que Adán y Eva estaban en el huerto, estaban felices, estaban gozosos, estaban debajo de los árboles, estaban con las manzanas, con las naranjas, estaban felices, estaban desnudos, no tenían pena, no tenían vergüenza, estaban felices. Pero cuando la carne se opuso y el alma se impuso también, dijeron: vamos a matar al espíritu. Ese espíritu que te fue dado, el Espíritu Santo de Dios que ya está dentro de ti, la carne lo quiere matar. La carne lo quiere eliminar. Porque un cristiano sin el Espíritu de Dios es un cristiano muerto y dormido, vacío en su corazón. ¿Acaso no has escuchado tú que el vacío que hay en nuestro corazón solamente Dios lo puede llenar? Ya es un vacío que está dentro de ti, que estaba dentro de ti. Pero Jesús vino a llenarlo. Jesús vino a llenar el vacío que había en nuestro corazón. Pero la carne dice: ay, no. Si se trata de ayunar, no ayuno, pastor. Me da hambre, me duele la cabeza. Claro. ¿Qué es lo que a la carne le gusta? Desayuno, almuerzo y cena. Y algunos se hacen su refacción a las 2 de la mañana. No se conforman con la gran cena que se dan. No, ese se llama apetito carnal. Eso se llama, escuche, glotonería. Y la glotonería es pecado. Comer está bien, pero pasarse del alimento, pasarse de comida es malo. Entonces dice la Biblia: tú tienes que crucificar los deseos de tu propia carne. Porque fuiste crucificado con Cristo Jesús. Fuimos crucificados y también somos muertos con Él. Para que ya no le sirvamos más al pecado. O sea que el tema del bautismo en agua está fuerte, hermano. No crean. Hay quienes aquí que no saben ni lo que hicieron, hermanos. Pasaron los años por él, ya se le olvidó. Ya se les olvidó lo que hicieron. No sabían que cuando se bautizaban eran discípulos de Jesús, y después de ser discípulos tenían que trabajar y tenían que servir en la iglesia, servir en el cuerpo de Cristo. ¿Acaso no somos el cuerpo de Cristo? ¿Cuántos son cuerpo de Cristo aquí? Algunos somos dedo, algunos somos mano, algunos somos oídos, algunos somos pierna, algunos somos pie, otros somos, algo tenemos que ser del cuerpo de Cristo. Pero ¿qué pasó con el resto del cuerpo de Cristo que no trabaja ni quiere servir en la iglesia? ¿Qué pasa con ellos? ¿No será que hay alguna chispa de enfermedad?
¿No será que algo está pasando en el ámbito espiritual que no te deja activar tu don que hay en ti? ¿No será que algo está pasando en la área espiritual? ¿No será que la carne está matando al espíritu? ¿No será que algo, un espíritu dormilón, te ha pegado en los ojos? ¿Ah? Hay otros por ahí que ya no tienen espíritu dormilón, sino espíritu piernero, hermanos. Hay espíritu de codicia, hay espíritu de odio. Escuche, espíritu de rencor. Hay espíritu de avaricia, espíritu de hechicería, espíritu de brujería. Y esos malos espíritus pueden llegar a dañar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso se necesita la sangre de Jesús dentro del cuerpo de Jesús. Tú tienes que sumergirte una vez más en la sangre de Jesús. Tienes que empezar a decir: Señor, como nueva criatura, hoy me rindo a tus pies. Hoy me entrego nuevamente como el primer día, Señor. Renuevo mis votos. Escuche. Renuevo mis votos y empiezo a caminar de nuevo. Para atrás, ni para coger impulso. Para adelante. Si tú te has estancado en la vida cristiana, si te has detenido en la vida cristiana y no has entendido realmente lo que hiciste el día del bautismo en aguas, hoy es día para decirle: Jesús, es cierto que te he fallado. Es cierto que te he fallado muchas veces. Porque es un compromiso que no lo haces con el hombre, ni con la denominación, ni con el concilio, ni con la iglesia. Es un compromiso que hacemos con Dios. Es un pacto, es una señal, es una entrega, es una renuncia. Es algo que hacemos con Dios. Tus pecados son perdonados. Eres lavado con la sangre de Cristo. Eres nueva criatura. Eres redimido con la sangre del Cordero de Dios. Por lo tanto, haz que se cumpla esta palabra que Jesús dijo: recibiréis poder. Haz que se cumpla esta palabra que dijo: id, predicad el evangelio a toda criatura. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán la mano sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Ese es un poder que ya está dentro de ti. Está dentro de mí. Por lo tanto, hay que obedecer. Póngase de pie conmigo, cierre sus ojos. Yo voy a orar por usted hoy esta tarde. Yo quiero orar por aquellos que dicen: pastor, yo reconozco que realmente le he fallado a Dios. No he querido crucificar mi propia carne, mis propios deseos. No he podido gobernarme a mí mismo, Señor. He sido infiel muchas veces. Le he fallado a Dios. Pero hoy quiero renovar estos votos con Dios. Déjame decirte que Dios está en este lugar. Hoy está el Señor en este lugar y te dice: hijo mío, no temas. Me ha fallado más de una vez, pero más de una vez también yo te levanto. Yo te restauro. Te doy nuevas fuerzas. Pelea por tu mañana. Pelea por tu salvación. Pelea por lo que Dios, por lo que ya te ha entregado el Señor. Maravilloso Jesús. Hoy queremos, Señor, adorar tu nombre. Aunque hace muchos años, Señor, que te entregamos nuestra vida, fuimos bautizados en aguas. Algunos fueron bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Sin embargo, Señor,
A veces por falta de conocimiento hemos descuidado nuestros propios dones espirituales. Colosenses capítulo 2, verso 12. Vamos a leer hasta el verso 15. Vamos a examinar lo que es el bautismo en aguas. Dice la palabra: sepultados con el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta del decreto que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Tome su lugar. Bautismo en aguas. Ese es un tema, uno de los temas más fundamentales de la iglesia cristiana. Algo que tenemos que tener bien claro y cimentado. Cuando uno viene al Señor, uno le acepta en su corazón, le recibe. Tenemos un encuentro personal con Jesús. Él viene, nos lava, nos restaura, nos limpia, nos purifica. Somos nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Somos nueva criatura en Cristo Jesús. Pero aquí dice algo, que sepultamos el viejo hombre, la vieja naturaleza. Sepultamos nuestros viejos conocimientos y caprichos. El bautismo en aguas aquí dice que sirve para resucitar, o sea que sepultamos el viejo hombre y resucitamos el hombre nuevo. Pero también dice aquí que el Señor exhibió públicamente a los principados, a las potestades, a los gobernadores de las tinieblas, y los exhibió públicamente clavándolos en la cruz. O sea que aquella acta del decreto que a nosotros nos era contrarias fue clavada en la cruz. ¿De qué acta del decreto está hablando? Todo aquello que a usted lo condenaba y lo acusaba y lo enviaba al abismo, donde usted tenía que pagar el precio de su condena, el precio de la condena por sus pecados, por sus hechos, por sus violaciones a la ley y a los mandamientos de Dios. Esa acta del decreto que a nosotros nos era contraria, el Señor vino y la clavó en la cruz y exhibió públicamente a los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. ¿Qué quiere decir? Que si Jesús ya lo hizo por mí, yo soy libre. Es como cuando alguien ha sido condenado a muerte y de repente aparece la otra persona y dice: no, le perdonamos la deuda, le perdonamos la condena, y ahora esta persona queda libre de sus hechos. Como que a un preso lo saquen de la cárcel, lo dejen libre y le digan: tú no tienes condena, es más, no tienes ni algo histórico que te condene, tú eres libre. Así es libre usted. Así somos libres en el Señor. ¿Para qué?
¿Para qué Dios nos hace libres? Tiene que haber un motivo, una razón. ¿Sabe por qué? Porque Jesús en su iglesia no quiere gente esclava del pecado, esclava de los vicios, esclava de condenación. Él quiere tener gente libre, que le adore, que le exalte. Gente con libertad de adorarle. Entonces, para eso el Señor nos hace libres. Pero aquí habla algo acerca de la importancia del bautismo en aguas. Cuando una persona se ha bautizado en aguas, ha sepultado un viejo hombre, una vieja naturaleza, y resucita un hombre nuevo. ¿Quién es el ejemplo principal del bautismo? Nuestro Señor Jesucristo. Él se dejó bautizar por su primo, por Juan el Bautista. Juan el Bautista venía predicando y diciendo: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús se acercó a Juan el Bautista y le dice: Juan, no, yo no te voy a bautizar a ti, yo necesito ser bautizado por ti. Pero Jesús le dice a Juan: deja que se cumpla la palabra y bautízame. Y cuando lo bautizó, los cielos se abrieron. Se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero también se vio descender corporalmente como una paloma el Espíritu Santo de Dios. Entonces Juan el Bautista vio esa manifestación gloriosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiere decir que Jesús se bautizó por obediencia, fue obediente a la voz del Padre. Después vino Jesús y empezó a bautizar a sus discípulos. Los discípulos bautizaron a otros discípulos y los discípulos a otros discípulos. Después que Jesús se fue, la iglesia primitiva se quedó bautizando a todos los que eran seguidores de Jesús. Entonces, ¿qué es el bautismo, pastor? El bautismo en aguas es una identidad, es como una credencial y se debe de hacer una sola vez en la vida, no 2, 3 y 4 veces. Alguien viene a la iglesia y ya es bautizado en aguas, pues se le debe de dar la bienvenida al cuerpo de Cristo y no volverlo a bautizar. Eso es antibíblico. Entonces el bautismo en aguas es algo que nos identifica a nosotros, no como seguidores de Jesús, sino como discípulos de Jesús. Porque seguidores hay muchos, pero discípulos hay pocos. Y por eso nos bautizamos en agua, hacemos nuestra fe pública y decimos: yo de aquí en adelante soy un discípulo de Jesús. Entonces toda la gente mira y se da cuenta que aquella persona que antes era pecadora, que antes era borracho, que antes era prostituta, que era mujerero, aquella persona que antes andaba en la brujería, la hechicería, andaba con 2, 3 maridos, aquella persona que andaba hablando mal, que era chismolera, andaba hablando chismes, aquella persona que antes hacía lo malo, ahora es una nueva criatura. Ahora es lavada con la sangre de Jesús. Entonces ha nacido de nuevo, es bautizada en aguas. Dios viene, la levanta y la llena de su poder para que haga nuevos discípulos. Escuche, se supone que todo aquel que ha sido bautizado en aguas, él debe de hacer lo mismo. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué solo bautizamos a la gente y la gente se queda sentada todo el tiempo esperando que Dios vuelva a hacer algo por él? Si ya Dios ya lo hizo todo.
Se supone que todo aquel que ha sido bautizado, ha sido lavado con la sangre de Cristo, ha sido redimido de sus pecados, ahora venga él a hacer lo que Jesús hizo por él, hacerlo por otros. Jesús dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo, déjeme decirle, no se recibe por los años que tengamos en el Evangelio, en las cosas de Dios. No se recibe por ningún método, ni se recibe porque usted esté en el instituto bíblico, o porque usted tenga buena amistad con el pastor, los diáconos de la iglesia. No, el Espíritu Santo es tan delicado que solamente se recibe a través de la búsqueda y la obediencia a su palabra. El bautismo en aguas es contrario, es diferente, porque el bautismo en agua usted lo hace por obediencia, se identifica como un discípulo de Jesús y se llena de Dios y empieza a activar en la iglesia. Se supone que aquel que ha sido bautizado en aguas o bautizado en el Espíritu Santo ya no esté calentando bancas. Debe de estar activo en la iglesia, sirviendo al Señor, trabajando para Dios, levantando su mano y diciendo: yo quiero servir al Señor. De esa persona activa es de la que Dios levanta pastores, evangelistas, misioneros, embajadores que andan por las naciones. ¿Por qué? Porque, como decía el apóstol Pablo, el evangelio es una locura, pero una locura para salvación. Entonces, cuando yo activo en la iglesia y nos ponemos activos y digo: amén, yo quiero servir, yo quiero trabajar, hay campaña, yo quiero ir con el pastor, yo quiero andar con el pastor, yo quiero ir allá, yo quiero aprender, yo quiero saber, yo quiero conocer, yo quiero estudiar, esa persona tiene un potencial por dentro que el Señor mismo viene y lo levanta. Muchas veces decimos en la iglesia: el pastor no hace maestros. Si no hay maestros es porque hay mucha gente que está dormida en las iglesias. No tienen un alto nivel de compromiso con Dios. Y si no se tiene alto nivel de compromiso con Dios, difícilmente se puede llegar a hacer algo. Estamos aquí. Entonces, miren lo que dice la palabra en el libro de Marcos 16:14. Finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Escuche bien: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ese es un poder sobrenatural que lo da Dios. Es un mandato. Y cuando es un mandato, no es una sugerencia. Si quiero lo hago, yo lo hago después, cuando yo quiera, que lo hago aquí, que lo hago allá. No, es un mandato. Es que te está mandando tu papá. Te está mandando el que te salvó. Te está mandando el que te redimió de tus pecados. Él mismo te está diciendo: anda, porque este es el primer paso para yo levantarte. Es más, el bautismo está ligado con la salvación. Y un día yo le preguntaba al Señor: Señor, ¿qué tiene que ver el bautismo en aguas con la salvación? ¿La puede ganar uno o la puede perder? ¿Ah? Entonces, el Señor es tan lindo que le contesta a uno. Y dice el Señor: aquella persona que no es obediente en la tierra, ¿cómo va a ser obediente en el cielo?
Si hay persona que no es obediente al bautismo en aguas, ¿cómo lo voy a llenar de mi Santo Espíritu? Él dice, por lo tanto, ir, predicar el evangelio, hay que hacerlo. La pregunta es, ¿a cuánto le estamos predicando nosotros el evangelio? Ir, predicar el evangelio a toda criatura. Quiere decir que no hay límite para que usted le predique el evangelio. Le puede predicar a un niño, le puede predicar a un joven, le puede predicar a una mujer, le puede predicar a un hombre. Predicar el evangelio. ¿Sabe uno de los errores que yo he visto muchas veces en algunos lugares? Es de que mucha gente no predican el evangelio. Predican lo que ven sus ojos. Y ese es un error cuando nosotros predicamos lo que ven nuestros ojos. El que ve con los ojos carnales todo el tiempo anda criticando, todo el tiempo anda señalando, todo el tiempo anda viendo quién está bien y quién está mal. Pero el que predica el evangelio de salvación, el evangelio es justicia de Dios. El evangelio es amor de Dios. El evangelio es entrega a Dios. ¿Qué quiere decir? Que predicar el evangelio es un mandato de parte de Dios, igual que el bautismo. Predicar el evangelio a toda criatura. Escuche, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. O sea que, escucha, tu trabajo y el mío es ir y predicar el evangelio. Ir y bautizar. Ir y hacer discípulos. Si alguien no te recibe, si alguien no te cree, no es problema tuyo. Tú ya estás cumpliendo. El problema es de la otra persona que no recibe el evangelio de Jesucristo ni obedece al bautismo en aguas. Por eso Jesús lo puso como algo dentro de la salvación. Porque imagínate tú, si yo llegara a una posición y no me bautizo en aguas, ¿qué clase de creyente yo soy? Tengo que tener evidencias, tengo que tener señales, tengo que haber prodigios. Tiene que haber algo que nos identifique como verdaderos discípulos de Jesús. Jesús le reprochó a los apóstoles, y recuérdese que eran apóstoles. Le reprochó la incredulidad de ellos y la dureza de corazón. O sea que es algo, la incredulidad y la dureza de corazón es algo que Dios mismo reprocha. Lo detiene Dios. Y Jesús en esa palabra dice, le reprochó la incredulidad de ellos. En otras palabras, los corrigió. Les dijo, no tenés que ser incrédulo, sino creyente. Creyente. Porque ellos no habían creído a los que les contaron que Jesús había resucitado. Por eso es importante que nosotros entendamos esto. Que todos los que hemos sido bautizados en aguas, todos los que hemos sido bautizados y somos obedientes a la palabra, tenemos, escuche, sobre nuestros hombros una gran responsabilidad. No con el hombre, no con la iglesia, no con el concilio, no con la denominación, con Dios. La responsabilidad es con Dios. Y si Dios lo dice, yo lo hago. Si Dios me lo manda, yo lo hago. Y cuando yo soy obediente, entonces viene Dios y nos levanta. ¿Cuántos quieren que Dios los levante aquí? Claro, queremos que Dios nos levante poderosamente. Pero mira lo que dice Mateo capítulo 3, verso 16 y 17. Y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios
que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cuántos quieren que Dios diga algo de ustedes? ¿Cuántos quieren que Dios diga: esta es mi hija amada? Este es mi Hijo amado. Hijo o hija que no me lo dice con palabras, sino que me lo demuestra con acciones. Jesús estaba cumpliendo el mandato del Padre. Ahora el Padre le responde y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo yo complacencia. Yo me gozo, yo me alegro, estoy contento, estoy feliz por lo que mi Hijo está haciendo. ¿Acaso no es hermoso? Entonces el Espíritu Santo desciende. Juan el Bautista, todos los que se iban a bautizar, todos los que fueron bautizados, todos se llenaron de alegría, de asombro, de maravillas. Se llenaron ellos su corazón de tanta alegría, me imagino, por lo que estaba aconteciendo. Yo hubiera querido estar ahí. Yo hubiera querido estar en ese momento glorioso en que Jesús se bautizó. Es más, ser bautizado por Juan el Bautista, el más grande de todos los profetas. ¿Cuántos recuerdan ese día? Yo lo recuerdo como que fuera hoy. No me canso de decir que Jesús vive, Él reina, Él está para siempre. Escuche, a usted no se le tienen que olvidar los buenos recuerdos cuando usted le entregó su vida al Señor, cuando usted se bautizó en aguas, cuando fueron bautizados con el Espíritu Santo. Aquí en la iglesia hay muchos que fueron bautizados con el Espíritu Santo ya. Pero ¿y qué pasa entonces cuando tiene problemas? ¿Qué pasa entonces cuando tiene aflicciones? ¿Qué pasa después? Escuche, es que mire, usted tiene la sangre de Cristo, tiene el Espíritu Santo, tiene dones espirituales en usted. Y que todavía cuando hay problemas, usted se queja, usted sigue ahí afligido, usted dice: yo no sé, y quizás Dios se apartó de mí, Dios se alejó de mí. No, simplemente tú estás pasando una prueba. Y cuando estás pasando una prueba, estás en el proceso de Dios. Dios te está procesando, Dios te está moldeando, Dios está trabajando en ti. Porque Él quiere llevarte a un próximo nivel, un nivel de gloria, un nivel de milagros, un nivel de oración, un nivel de intercesión, un nivel en el que tú nunca has llegado. La iglesia va a pasar ese nivel. La iglesia va a superar esos niveles. La iglesia va a ser movida a otra dimensión. Pero tenemos que pasar el proceso. Tenemos que pasar la prueba. Tenemos que pasar los obstáculos. Tenemos que pasar las barreras. En el nombre del Señor. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede, pastor? Que cuando usted se bautizó, usted cumplió con el mandato. Cuando usted fue llena del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo de Dios, los dones ya están dentro de usted. Hay 9 dones que hay dentro de usted. Y aquí hay muchos que tienen el llamado a pastores. Aquí hay muchos que tienen ya el llamado de evangelistas. Aquí hay muchos que Dios los quiere levantar como profetas. Para eso están los 5 ministerios. Esos ministerios están ya dentro de nosotros. Pero tú no puedes dejar dormir tu talento, tu ministerio, tus dones espirituales. ¿Cómo vas a cambiar tú las grandezas de tu Dios por estar durmiendo en una cama cuando Él está saludable? Estás con vida, estás gozoso, tienes tus finanzas, tienes tu familia bien, los recursos bien, ¿y tú durmiendo? Y los dones espirituales están en el estómago, en el pecho, que se quieren salir. Esas nuevas lenguas quieren salir. Ese talento quiere salir. Ese potencial quiere salir. Y el gigante dormido. Y nadie te va a levantar a ti de la cama. Eres tú mismo el que tienes que levantarte.
Eres tú mismo el que tiene que decir: es día de congregarme, es día de servir al Señor, es día de adorar su nombre, es día de hablar en lenguas, es día de profetizar, es día de aleluya. Eres tú mismo el que te tienes que levantar, porque es algo que no te lo da la iglesia, no te lo da nadie, ni la doctrina, te lo da Dios. Es como a mí, Dios me ha dado muchos talentos. Ay de mí si los dejo dormir. Ustedes no me van a ir a despertar. No, yo tengo que activar mis dones. Yo tengo que activar mi ministerio. Yo tengo que activar lo que Dios me ha dado. ¿Ah? Pero todo empieza con la obediencia a Dios. Jesús fue obediente a la palabra de su Padre. Jesús sí sabía claramente a lo que el Padre lo había enviado a hacer. Y estoy seguro que aquí muchos no saben cuál es el mandato de Dios. No saben lo que realmente Dios está esperando de ustedes. Hay mucha gente que pasa en el evangelio y les pregunta a uno: no, pastor, yo llevo 20 años, yo llevo 10 años. Pero les pregunta a uno: ¿y qué ha hecho en el reino? ¿Qué ha hecho en la iglesia? ¿Qué ha hecho en la obra? Pastor, nada. ¿Qué pasó? ¿Cuántos años lleva de ser bautizado en aguas? Tantos. ¿Cuántos años de ser bautizado en el Espíritu Santo? Tantos. ¿Y dónde están los dones? ¿Dónde está el talento? ¿Dónde está el llamado? ¿Te vas a morir sin dejar huella? ¿Te vas a morir y vas a enterrar tus cartas? ¿Vas a enterrar los poemas? ¿Vas a enterrar los libros que tenías que escribir? ¿Vas a enterrar las canciones, las alabanzas que tenías que cantarle a Dios? ¿Ah? ¿Te vas a morir y vas a dejar el dinero en el banco? ¿Vas a dejar las propiedades? ¿Y qué pasó? Y tanto trabajo que hay en la obra del Señor. La mies es mucha. Los obreros son pocos. ¿Cuántas naciones sin ser alcanzadas? ¿Cuánta gente puede ser evangelizada y ganada para Cristo por medio de una canción, de una alabanza que le cantemos a Dios? ¿Cuánta gente está esperando una palabra profética de ti? Hay mucha gente que está con necesidad. Hay mucha gente que tiene problemas. Hay mucha gente que está enferma. Y tú tienes la medicina. Tú tienes esa palabra. Tú tienes esa palabra en tus labios. Pero escucha más. Romanos capítulo 6, verso 3. Si tú tienes la cita, puedes buscarla. El libro de Romanos capítulo 6, verso 3 dice: no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Versos 5 y 6. Dice: porque si fuisteis plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué es el pecado entonces? El pecado, en palabras sencillas, es la separación de Dios con el hombre. Fuimos sepultados, fuimos crucificados. Y si sabemos que fuimos sepultados y fuimos crucificados, ciertamente cuando venga el día de la resurrección de los muertos, tú
tú te levantarás de la tumba. Porque ya no sos propiedad de nadie, ya no eres propiedad del mundo, ya no eres propiedad de nadie, solamente de dos. Los casados son propiedad de su cónyuge y propiedad de Cristo Jesús. O sea que dice el apóstol Pablo, para que ya no le sirvas más al pecado, eres separado, eres separada para Dios. ¡Wow! ¡Qué bendición ser separado! Por eso dice la palabra, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Cuando Jesús te escoge a ti, Él te separa para Él. Por lo tanto, dice la palabra, no sirvamos más al pecado, porque ya fuimos sepultados con Él. Ya fuimos crucificados con Él. ¿Sabes tú qué significa la sepultura y la cruz? La sepultura es para los muertos, pero la cruz es para clavar aquello que a ti tú no quieres dejar. ¿A quién va a querer dejar las cosas de la carne? ¿Ah? Nadie quiere crucificar la carne. Pero dice la Biblia que para eso te escogió Dios. Para eso nos escogió Dios. Para que ya no le sirvamos más al pecado, sino que ahora estamos muertos y estamos crucificados con Cristo. Ya no te mandas tú mismo, hermano. Ya no eres tú el que te mandas. Yo hago lo que a mí me da la gana. ¿Qué? Entonces eres como un caballo sin rienda. Hay dos clases de caballos. Está el caballo silvestre y el caballo con rienda. El caballo silvestre es aquel que anda en el potrero, hermano, que sin rienda, sin Dios, sin esperanza. Pero el que tiene su rienda sabe que hay alguien que lo gobierna. Hay alguien que lo dirige. Hay alguien que lo manda. Hay alguien que lo está con él. Entonces, cuando se trata de la cruz, todo te lleva a ti a crucificar tus propios deseos. Ay, pastor, no puedo ir a la iglesia, no quiero ir, no quiero orar, no quiero vigilar, no quiero ayunar. Claro, la carne no va a querer. Dime, ¿qué es lo que quiere la carne? ¿Ah? La carne solamente pide malos deseos. ¿Acaso pide buenas cosas la carne? ¿Cuándo has visto tú que la carne se quiere sujetar al espíritu? Si ese es el mismo problema que hubo con Adán y Eva. Que Adán y Eva estaban en el huerto, estaban felices, estaban gozosos, estaban debajo de los árboles, estaban con las manzanas, con las naranjas, estaban felices, estaban desnudos, no tenían pena, no tenían vergüenza, estaban felices. Pero cuando la carne se opuso y el alma se impuso también, dijeron, vamos a matar al espíritu. Ese espíritu que te fue dado. El Espíritu Santo de Dios que ya está dentro de ti. La carne lo quiere matar. La carne lo quiere eliminar. Porque un cristiano sin el Espíritu de Dios es un cristiano muerto y dormido, vacío en su corazón. ¿Acaso no has escuchado tú que el vacío que hay en nuestro corazón solamente Dios lo puede llenar? Ya es un vacío que está dentro de ti, que estaba dentro de ti. Pero Jesús vino a llenarlo. Jesús vino a llenar el vacío que había en nuestro corazón. Pero la carne dice, ay, no. Si se trata de ayunar, no ayuno, pastor. Me da hambre, me duele la cabeza. Claro. ¿Qué es lo que a la carne le gusta? Desayuno, almuerzo y cena. Y algunos se hacen su refacción a las 2 de la mañana. No se conforman con la gran cena que se dan.
No, ese se llama apetito carnal. Eso se llama, escuche, glotonería. Y la glotonería es pecado. Comer está bien, pero pasarse del alimento, pasarse de comida es malo. Entonces dice la Biblia, tú tienes que crucificar los deseos de tu propia carne. Porque fuiste crucificado con Cristo Jesús. Fuimos crucificados y también somos muertos con Él. Para que ya no le sirvamos más al pecado. O sea que el tema del bautismo en agua está fuerte, hermano. No crean. Hay quienes aquí que no saben ni lo que hicieron, hermanos. Se les pasaron los años por él, ya se les olvidó. Ya se les olvidó lo que hicieron. No sabían que cuando se bautizaban eran discípulos de Jesús. Y después de ser discípulos tenían que trabajar y tenían que servir en la iglesia, servir en el cuerpo de Cristo. ¿Acaso no somos el cuerpo de Cristo? ¿Cuántos son cuerpo de Cristo aquí? Algunos somos dedo, algunos somos mano, algunos somos oídos, algunos somos pierna, algunos somos pie, otros somos, algo tenemos que hacer del cuerpo de Cristo. Pero ¿qué pasó con el resto del cuerpo de Cristo que no trabaja ni quiere servir en la iglesia? ¿Qué pasa con ellos? ¿No será que hay alguna chispa de enfermedad? ¿No será que algo está pasando en el ámbito espiritual que no te deja activar tu don que hay en ti? ¿No será que algo está pasando en la área espiritual? ¿No será que la carne está matando al espíritu? ¿No será que algo, un espíritu dormilón, te ha pegado en los ojos? Hay otros por ahí que ya no tienen espíritu dormilón, sino espíritu piernero, hermanos. Hay espíritu de codicia, hay espíritu de odio. Escuche, espíritu de rencor. Hay espíritu de avaricia, espíritu de hechicería, espíritu de brujería. Y esos malos espíritus pueden llegar a dañar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso se necesita la sangre de Jesús dentro del cuerpo de Jesús. Tú tienes que sumergirte una vez más en la sangre de Jesús. Tienes que empezar a decir: Señor, como nueva criatura, hoy me rindo a tus pies. Hoy me entrego nuevamente como el primer día, Señor. Renuevo mis votos. Escuche. Renuevo mis votos y empiezo a caminar de nuevo. Para atrás, ni para coger impulso. Para adelante. Si tú te has estancado en la vida cristiana, si te has detenido en la vida cristiana y no has entendido realmente lo que hiciste el día del bautismo en aguas, hoy es día para decirle: Jesús, es cierto que te he fallado. Es cierto que te he fallado muchas veces. Porque es un compromiso que no lo haces con el hombre, ni con la denominación, ni con el concilio, ni con la iglesia. Es un compromiso que hacemos con Dios. Es un pacto, es una señal, es una entrega, es una renuncia. Es algo que hacemos con Dios. Tus pecados son perdonados. Eres lavado con la sangre de Cristo. Eres nueva criatura. Eres redimido con la sangre del Cordero de Dios. Por lo tanto, haz que se cumpla esta palabra que Jesús dijo: recibiréis poder. Haz que se cumpla esta palabra que dijo: id, predicad el evangelio a toda criatura. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán la mano sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Ese es un poder que ya está dentro de ti. Está dentro de mí.
Por lo tanto, hay que obedecer. Póngase de pie conmigo, cierre sus ojos. Yo voy a orar por usted hoy esta tarde. Yo quiero orar por aquellos que dicen: pastor, yo reconozco que realmente le he fallado a Dios. No he querido crucificar mi propia carne, mis propios deseos. No he podido gobernarme a mí mismo, Señor. He sido infiel muchas veces. Le he fallado a Dios. Pero hoy quiero renovar estos votos con Dios. Déjame decirte que Dios está en este lugar. Hoy está el Señor en este lugar y te dice: hijo mío, no temas. Me ha fallado más de una vez, pero más de una vez también yo te levanto. Yo te restauro. Te doy nuevas fuerzas. Pelea por tu mañana. Pelea por tu salvación. Pelea por lo que Dios, por lo que ya te ha entregado el Señor. Maravilloso Jesús. Hoy queremos, Señor, adorar tu nombre. Aunque hace muchos años, Señor, que te entregamos nuestra vida, fuimos bautizados en aguas. Algunos fueron bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Sin embargo, Señor, a veces por falta de conocimiento hemos descuidado nuestros propios dones espirituales. Hemos descuidado el llamado que tú nos hiciste de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pero hoy, Señor, oro, Padre, para que renueve las fuerzas de tus hijos, para que renueve las fuerzas de tu iglesia, Señor, para que nos des, aleluya, la victoria en el nombre de Jesús.